Muy buenos días. A nombre de nuestra jefa de división, María Soledad Frin, les damos la bienvenida a la sesión técnica sobre la guía práctica recomendada número 3, presentación de información sobre el rendimiento de los servicios. Esta actividad se enmarca dentro de las sesiones técnicas organizadas por Chile como presidencia de FOCAL, por supuesto. Y les recordamos que esta actividad tiene traducción simultánea al inglés que pueden seleccionar en las opciones de la plataforma. Please remember that you can change the audio to English in the options of the platform. Esta sesión representa una valiosa oportunidad para dialogar sobre cómo mejorar la utilidad de los reportes financieros en la gestión pública, cómo vincularlos al rendimiento de los servicios y cómo avanzar en la implementación efectiva de estas guías en nuestros países. En esta oportunidad contaremos con la participación del consultor Esteban Gualteros, experto en gestión financiera del sector público y miembro del equipo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich. Esteban ha trabajado de forma estrecha con organismos internacionales como el IPSAS-B y ha liderado investigaciones y asesorías relacionadas con sostenibilidad fiscal, contabilidad gubernamental y presentación de desempeño en el sector público. Asimismo, tenemos el privilegio de contar con la presentación de Cintia Catota, actual directora nacional de Activos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, quien ha contribuido significativamente en procesos de fortalecimiento contable, convergencia de normas internacionales y modernización del sistema financiero público ecuatoriano. Al finalizar las presentaciones, tendremos un espacio en el que los invitamos a realizar sus consultas. Por favor, Esteban, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Agradezco muy especialmente la oportunidad de estar con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Esteban Gualteros y vengo en representación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich. Y el día de hoy vamos a continuar con una serie de presentaciones con respecto a las guías de prácticas recomendadas. Y particularmente hoy nos vamos a concentrar en la guía de práctica recomendada número 3 sobre presentación de información sobre el rendimiento de los servicios. Pero antes de empezar, quiero dar un especial agradecimiento a FUCAL por este evento, también a la Contraloría General de la República de Chile, a María Soledad, a Gustavo, a Ingrid, a Natalia por la logística, por el liderazgo en esta sesión y en todas las sesiones que hemos venido presentando en los últimos meses. De esta forma, entonces, con respecto a la presentación del día de hoy, vamos a iniciar recordando algunas generalidades sobre las guías de práctica recomendadas. Luego vamos a enfatizar sobre la guía de práctica recomendada número 3, sobre la presentación de información sobre el rendimiento de los servicios. Luego haremos algunos comentarios sobre la implementación de esta guía de práctica recomendada y finalmente haremos un ejercicio muy interesante porque el objetivo es presentar dos casos concretos de aplicación o de implementación de esta guía de práctica recomendada. Uno a nivel internacional con un país que es reconocido por la aplicación e implementación de la regulación contable del sector público, como es Nueva Zelanda, y otro caso, un caso más cercano, más local, que es el caso del Ecuador. Para ello, pues contaremos con la participación de Cintia Catota, del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos va a hacer una presentación sobre la experiencia y los avances de la implementación de esta guía en el caso del Ecuador. Bueno, entonces, para recordar un poco lo que hemos conversado en las últimas sesiones, las guías de práctica recomendadas responden a necesidades de información financiera que van en un sentido más amplio, que van más allá de los estados financieros de propósito general. Estas guías de práctica recomendadas en particular se enfocan en los informes financieros de propósito general y los informes financieros de propósito general son una categoría mucho más amplia a la categoría de los estados financieros de propósito general. Los informes financieros incluyen los estados financieros, pero no son solo los estados financieros. Incluyen otra serie de información, informes financieros, y es hacia esta categoría de informes financieros hacia donde se dirigen las guías de práctica recomendada. A la fecha, como muchos sabemos, existen alrededor de 50 NIC-SP que van principalmente dirigidas hacia los estados financieros de propósito general. Mientras que en relación con las guías de práctica recomendada, a la fecha existen solamente 3. La primera sobre presentación de información sobre sostenibilidad a largo plazo, que fue expedida en el 2013, que fue presentada hace un par de sesiones por Andreas Berman. La segunda
sobre análisis y comentarios de estados financieros, también expedida en el 2013 y que fue presentada en la última sesión por parte de Urlandi Cubillos. Y la tercera guía de práctica recomendada sobre presentación de información sobre el rendimiento de los servicios, que fue expedida más recientemente en el 2015 y sobre la cual hoy pues, nos vamos a concentrar. El propósito de las guías de práctica recomendada, como lo mencioné, es atender necesidades de información que los estados financieros no logran cubrir de forma plena o por lo menos no adecuadamente. Aquí es importante mencionar que las guías de práctica recomendada no son obligatorias, a diferencia de las NIC-SP. Es decir, nosotros podemos aplicar las NIC-SP, no aplicar las guías de práctica recomendada y aún así decir que estamos en cumplimiento de las NIC-SP. Pero el hecho de que no sean obligatorias, pues no implica, digamos, a pesar de que no sean obligatorias las guías de práctica recomendadas, pues se sugiere su aplicación, su uso, principalmente para mejorar la calidad y la utilidad de la información, particularmente en este contexto de los informes financieros. Como les mencioné, la guía de práctica recomendada número 3 fue expedida en el 2015, pero tiene una historia que se remonta desde el 2008. En el 2008 se aprueba el proyecto para desarrollar la guía de práctica recomendada. En el 2010 inicia este proyecto, en el 2011 se publica un documento de consulta para compartir el enfoque basado en principios de esta guía y asimismo para socializar una terminología estándar. Luego en el 2013 se publica un primer borrador de la guía, en el 2015 se publica y a partir del 2015 en adelante se presentan dos modificaciones a la guía. La primera en el 2016, en donde se modifican unas referencias a la guía, y la segunda en el 2023, en donde se agregan unos ejemplos prácticos para la presentación de información sobre programas de sostenibilidad. Pero bueno, ¿por qué el IPSAS-B emprendió este proyecto sobre la guía de práctica recomendada número 3 de información sobre el rendimiento de los servicios? El IPSAS-B, que es esta entidad que expide las NIC-SP, pero también expide las guías de práctica recomendada, partió del reconocimiento de que la función principal de los gobiernos y las entidades públicas es proporcionar servicios a los ciudadanos. Entonces, vemos que los gobiernos y las entidades públicas ofrecen distintos servicios relacionados con la salud, por ejemplo, educación, infraestructura, transferencias económicas en algunos casos, etcétera. Y por ello, los usuarios de los informes financieros necesitan información o necesitan conocer cómo esos servicios están siendo entregados y qué resultados se han proporcionado a partir de la prestación de esos servicios. Adicionalmente, la guía de práctica recomendada se da en un contexto en el cual operacionaliza principios de la nueva gestión pública o de una serie de reformas a la administración pública de los últimos años o décadas, en donde el foco ahora se orienta en lugar de los insumos o los recursos que se utilizaron para la prestación de servicios, ahora el foco es más hacia el desempeño y hacia los resultados con una especial énfasis en la eficiencia y en la eficacia. Con todo, digamos, este contexto, entonces la norma lo que busca es presentar información de alta calidad, insisto, en el contexto de los informes financieros, pero también teniendo en cuenta que las entidades del sector público operan en distintas jurisdicciones que presentan diferentes servicios y que además cuentan con distintos niveles de experiencia con respecto a la presentación de informes. De esta forma, el objetivo de la guía de práctica recomendada número 3 es proporcionar guías para la presentación de información sobre el rendimiento de los servicios en los estados financieros. Pero cuando hago referencia a información sobre el rendimiento de los servicios, hago referencia principalmente a tres aspectos. El primero es los servicios que proporciona una entidad. El segundo son los objetivos de rendimiento que una entidad define a partir de esa prestación de servicios, y el tercero es la medida en que se han logrado esos objetivos con la prestación de los servicios. La guía parte del supuesto de que las entidades en general conocen cuáles son los servicios que proporciona, pero la guía básicamente aclara que, digamos, para definir con más precisión esos servicios, la guía aclara que son esos servicios que se proporcionan a terceros externos de la entidad y que allí no cuentan, pues digamos, los servicios que se presentan entre áreas o entre departamentos al interior de las entidades públicas. Y ya el eje central de la guía básicamente se concentra en relación con los objetivos de rendimiento de la entidad y la medida en que se han logrado esos objetivos. ¿Qué son objetivos de rendimiento del servicio? Pues los objetivos de rendimiento de servicio, de acuerdo con la guía, son esas metas específicas que las entidades se proponen alcanzar.
Por ejemplo, si estamos hablando si nos ubicamos en el caso del sector público, un objetivo de rendimiento del servicio puede ser reducir la mortalidad infantil en un 5% para los próximos 3 años. Ese puede ser un ejemplo de objetivo de rendimiento de servicio. Pero la guía en particular los define como una descripción de los resultados previstos que una entidad se propone alcanzar, expresado en términos de insumos, productos, resultados o eficiencia. Estos objetivos de rendimiento de servicio, cuando son establecidos, cuando son formulados, deben ser, o idealmente se recomienda que sean específicos, es decir, que atiendan las particularidades de las entidades y de los servicios que prestan las entidades, que sean medibles, y cuando digo medibles es que puedan ser, que se pueda evaluar su nivel de cumplimiento a partir de medidas cuantitativas o cualitativas, y cuando no se logra, digamos, definir pues una medición cuantitativa o cualitativa, que se pueda expresar este objetivo a partir de una descripción narrativa de un estado futuro deseable procedente de la prestación de servicios. Además, se busca que el objetivo sea lograble, teniendo en cuenta las capacidades, los recursos con los que cuenta la entidad, que sean realistas y además que sean limitados en el tiempo. Pero estos objetivos de rendimiento generalmente tienden a ser expresados en términos de indicadores de rendimiento. En el caso que, por ejemplo, yo les daba en el sector salud, del objetivo de reducir la mortalidad infantil en un 5% para los 3 próximos años, pues el objetivo de rendimiento en sí sería reducir la mortalidad infantil, pero el indicador de rendimiento que se utiliza para expresar ese objetivo es el porcentaje en el cual se ha reducido la mortalidad infantil durante un periodo de tiempo determinado. Así entonces, el objetivo, como mencionaba, es esta meta específica que las entidades establecen o se proponen alcanzar, mientras que los indicadores de rendimiento son las herramientas que utilizan las entidades y que permiten medir si esa meta o ese objetivo se está cumpliendo. De acuerdo con la guía, un indicador de rendimiento los indicadores de rendimiento son medidas cuantitativas, medidas cualitativas o descripciones cualitativas de la naturaleza y el grado en que una entidad está usando los recursos, proporcionando servicios y logrando sus objetivos de rendimiento del servicio. Un ejemplo de medidas cuantitativas es el ejemplo que acabo de mencionar. Básicamente un porcentaje es un ejemplo de una medida cuantitativa, pero si queremos mirarlo en el caso de medidas cualitativas, podría estar el caso de percepciones con respecto a la prestación de los servicios. Es decir, un servicio puede ser satisfactorio, un servicio puede ser excelente, un servicio puede ser insuficiente, y ahí estamos haciendo referencia a un indicador de rendimiento más cualitativo. Sin embargo, en algunos casos, la definición de los objetivos y de los indicadores de rendimiento puede ser un poco más compleja, justamente porque ese servicio representa un alto nivel de complejidad, o porque para la formulación del objetivo y de los indicadores pues se requieren de varios juicios alrededor. En este caso, entonces, la guía lo que sugiere es, como lo mencioné anteriormente, pues presentar una descripción cualitativa de un estado futuro deseable con respecto a lo que se busca con respecto a ese objetivo. Ahora, la guía también señala que hay diferentes tipos de indicadores de rendimiento. Hay indicadores de rendimiento asociados a los insumos. Estos básicamente miden los recursos básicos que se utilizan para proporcionar los servicios y normalmente están expresados en costos o en cantidades. Allí, por ejemplo, encontramos casos como el número de empleados asignados a cierto servicio en particular, o el número o el presupuesto empleado en cierto proyecto específico, o el número de valor de los activos que fueron utilizados en una actividad puntual. En general, estos indicadores nos ayudan a entender la gestión de los recursos para alcanzar un objetivo concreto. El segundo tipo de indicadores de rendimiento está asociado a los productos. Estos se refieren más a servicios proporcionados de forma directa o indirecta a destinatarios externos, que es lo que les mencionaba anteriormente. Son generalmente resultados afuera de la entidad, a terceros beneficiarios. Y allí encontramos como ejemplo número de consultas médicas, número de campañas educativas, número de regulaciones o documentos expedidos, número de transferencias económicas
proporcionadas, etcétera. Aquí, en este caso, en este tipo de indicadores, nos concentramos más es en la cantidad o en el alcance de la actividad que se realiza. Otro tipo de indicadores son los indicadores asociados más hacia los resultados, que miden los impactos directos o indirectos como consecuencia de esos productos, y estos van más dirigidos hacia la sociedad en general. Aquí estamos, digamos que el nivel es un poco mayor. En este caso, por ejemplo, encontramos indicadores como reducción en las tasas de pobreza o mejoras en los niveles de educación. También aquí quiero señalar una diferencia importante entre los resultados y los productos, porque no siempre existe una relación directa entre estos dos tipos de indicadores. Porque en el caso de los resultados, pues hay externalidades que terminan afectando los resultados a pesar de que las entidades estén cumpliendo con todos sus objetivos en relación con los productos. Por ejemplo, podemos estar cumpliendo con todas los productos, con todas las actividades y productos asociados, por ejemplo, al sector de la salud, pero si coincidimos en un ambiente de pandemia, pues seguramente los resultados en materia de reducción de la mortalidad pues no van a ser los que estamos esperando, y eso es justamente por un tema de externalidades. Adicionalmente, otro tipo de indicadores de rendimiento son los indicadores de eficacia, que miden el grado en que los objetivos de rendimiento se han logrado. Y esto es una medida que básicamente compara los resultados reales versus los resultados inicialmente esperados o los objetivos de rendimiento que inicialmente se formularon. Y finalmente están los indicadores de rendimiento asociados a la eficiencia, en donde se comparan los insumos con los productos o resultados obtenidos. De manera que en este caso se considera como un servicio eficiente aquel que logra los objetivos en el menor costo o en el menor tiempo posible. Entonces, aquí en este punto quiero resaltar los dos términos o los dos conceptos a los que hasta ahora hemos hecho mención. El primero son los objetivos de rendimiento, que insisto son esas metas específicas que las entidades se proponen alcanzar, y por otra parte los indicadores de rendimiento, que son esas herramientas que facilitan la medición en el cumplimiento de esos objetivos. Y para esos indicadores de rendimiento, pues la guía nos proporciona 5 tipos de indicadores de rendimiento. Ahora, adicionalmente la guía señala que la información sobre el rendimiento de los servicios se debe presentar con una periodicidad adecuada para que los usuarios de la información puedan establecer evaluaciones oportunas y relevantes. Pero ¿qué se entiende por una periodicidad adecuada? Entonces la guía lo que nos dice es que esta información se debe presentar al menos anualmente, y en lo posible garantizando que el periodo coincida con el periodo cubierto de los estados financieros. A menos que, por ejemplo, a menos que los usuarios necesiten o requieran una periodicidad distinta, o que una evaluación de costo-beneficio pues indique también una periodicidad distinta, un periodo diferente. También, digamos, la guía nos indica que pueden existir casos en el que los objetivos de rendimiento de los servicios cubren periodos más largos a un año. Esto lo llama la guía como objetivos de rendimiento de servicios plurianuales. En este caso, la guía sugiere revelar información sobre el progreso hacia su logro, pero de forma anual, con independencia de que el objetivo se logre por más de un año. Entonces, lo que nos está diciendo la guía es no esperar a que cumplamos 10 años, a que pasen 10 años y se cumpla el objetivo de rendimiento, sino que es importante ir informando o revelando información con respecto al progreso para el logro de ese objetivo. Y adicionalmente también la guía nos indica o sugiere que la entidad que presente información sobre el rendimiento de los servicios deba ser la misma entidad que presente los estados financieros. Adicionalmente, hay unos principios que la guía señala para la presentación de esta información sobre el rendimiento de los servicios. Aquí en general lo que la guía nos hace es como una referencia, un guiño a el marco conceptual de las NIC-SP. La guía en particular indica que la presentación de la información sobre el rendimiento de los servicios tiene que ser información útil para los usuarios para efectos de la rendición de cuentas y la toma de decisiones. Pero entonces cuando
cuando la guía básicamente enfoca en estos dos objetivos, pues la guía nos está diciendo que la información sobre el rendimiento de los servicios debe permitir evaluar no solo la cantidad de los servicios que están siendo proporcionados, sino que también debe facilitar la información con respecto a la calidad, la eficiencia y la eficacia de la forma en cómo esos servicios se han venido prestando. Hay otro punto que también la guía insiste bastante y que además lo mencioné anteriormente, y es que la guía solicita o pide, es bastante flexible con respecto a las circunstancias específicas de la entidad. Entonces, la guía es aplicable para diferentes tipos de entidades que operan en distintos contextos, que presentan una naturaleza distinta, es decir, con independencia de la naturaleza de la entidad, se puede aplicar esta guía para la presentación de información sobre el rendimiento de los servicios y también con independencia de los servicios que la entidad ofrece. Y finalmente la guía hace una referencia a alcanzar las características cualitativas de la información en la medida en que también se apliquen las restricciones dominantes de la información. Por ejemplo, la guía nos pide hacer un balance entre el nivel de detalle que se quiera presentar sobre el rendimiento de los servicios versus la simplicidad con respecto a esta misma información. Todos sabemos que en algunos casos un excesivo nivel de detalle puede llegar a confundir o a saturar, mientras que una excesiva simplicidad puede hacer que la información sea insuficiente para entender el rendimiento de los servicios. Y asimismo, pues la guía también sugiere un balance entre la comparabilidad y la relevancia. Si bien es importante la comparabilidad, la guía sugiere pues no sacrificar la relevancia por estar buscando la comparabilidad. Con todo este contexto, entonces ya la guía puntualiza o digamos enfoca la atención en dos tipos de información, una información para mostrar y una información para revelar. En relación con la información para mostrar, entonces la guía sugiere mostrar los objetivos de rendimiento de servicios que han sido formulados, es decir, esas metas específicas que las entidades se han propuesto alcanzar. Segundo, unos indicadores de rendimiento, es decir, esas herramientas que permiten medir si esa meta o no se está cumpliendo. Y tercero, unos costos totales en relación con los servicios que se están proporcionando. Con respecto a los indicadores de rendimiento, la guía también solicita para el periodo actual presentar la información real y la información prevista, es decir, ese objetivo que inicialmente se había formulado. Y para el periodo interior se sugiere presentar la información real de lo que ocurrió en ese periodo. Y en el caso de los costos totales de los servicios, la guía también sugiere para el periodo actual presentar la información real, es decir, la ejecución de los recursos, así como lo que fue inicialmente presupuestado en relación con los costos de los servicios. Y para el periodo anterior, pues también la guía requiere o sugiere presentar información con respecto a lo ejecutado o a los costos ejecutados en relación con los servicios. Adicionalmente, como les mencionaba, la guía presenta como lineamientos en relación con la información a mostrar, pero también con respecto a la información para revelar. Sobre la información para revelar, la guía puntualiza en dos aspectos. Lo primero es incluir un análisis narrativo del logro de los objetivos. Esto es básicamente indicar o describir el grado de cumplimiento, pero la guía señala que es importante no solo presentar el grado de cumplimiento, sino darle sentido a esas cifras que se están presentando a partir de explicaciones de la información proporcionada. Esto quiere decir que si, por ejemplo, no se alcanzó un objetivo puntual, pues idealmente este análisis narrativo debería incluir las razones por las cuales pues no se logró ese objetivo y básicamente indicar si hubo restricciones de carácter presupuestal o si hubo restricciones de carácter contextual, operativas, etc. También la guía sugiere, como parte de la información para revelar, incluir la base o los parámetros de la información, es decir, explicar la forma en que los objetivos de rendimiento de los servicios han sido establecidos, cuál es la necesidad de lograrlos, cuál es la relación entre esos objetivos y los indicadores de rendimiento y cuál es la relación entre esos objetivos de rendimiento y los objetivos globales de la entidad. Perdón. Adicionalmente,
como parte de esta base o parámetros de la información, la guía sugiere incluir las relaciones que hay entre los indicadores de rendimiento. Por ejemplo, un objetivo puede estar asociado a varios indicadores de rendimiento y en ese caso pues es valioso pues presentar información con respecto a las relaciones que se dan entre esos indicadores de rendimiento, explicar el nivel de detalle o de agregación o desagregación de la información y así como presentar las fuentes de la información que se ha mostrado. Ya en relación con los lineamientos, para finalizar los lineamientos de la guía también indica que con respecto a la localización de la información sobre el rendimiento de los servicios, esta puede ubicarse como parte de los informes financieros que incluyen los estados financieros, como les mencionaba al inicio, es decir, esta categoría general de informes financieros, o básicamente esta información también se puede presentar como un informe financiero publicado por separado. Pero en el caso de que se presente un informe financiero publicado por separado, la guía requiere como revelaciones adicionales, tales como el nombre de la entidad, la fecha de presentación, el periodo sobre el que se informa, los estados financieros con los cuales se relaciona, la moneda de presentación, etc. Así, con los lineamientos que acabo de señalar y digamos con esta breve análisis de la guía de práctica recomendada, para su implementación, entonces, es importante definir el alcance sobre el cual se busca presentar información sobre el rendimiento de los servicios. Y cuando digo alcance, es definir el perímetro de las entidades o entidad o programa o proyecto sobre el cual se busca presentar esta información. Si estamos hablando del sector público en general o si estamos hablando de las entidades que forman el presupuesto o si estamos hablando de una entidad individual, de programas, de proyectos, etcétera. Y una vez definido este alcance, es importante entender o comprender su funcionamiento, los servicios que se prestan dentro de este alcance que ha sido definido, y a partir de allí identificar cuáles son los objetivos de rendimiento. Aquí quiero recordar que idealmente estos objetivos tienen que ser medibles, específicos, realistas, alcanzables y limitados en el tiempo. Para ello también es importante involucrar a las partes interesadas de manera que también se tenga en consideración las expectativas por parte de los usuarios de la información. Establecer los indicadores de rendimiento, insisto, pueden ser varios indicadores de rendimiento por un solo objetivo de rendimiento. Identificar las fuentes de información con las cuales vamos a construir esos indicadores de rendimiento y finalmente desarrollar las capacidades técnicas para la recolección y la centralización y producción de esta información. Así con esto empezamos ya en una parte un poco más práctica de la presentación de hoy. Como les mencionaba, hoy tenemos un ejercicio muy interesante, o la metodología de estas últimas sesiones es muy interesante porque buscamos presentar un caso internacional y un caso más cercano a la región. Para esta oportunidad trajimos el caso del Sistema de Salud de Nueva Zelanda, que es un reporte que se presenta de forma anual. Es un reporte que hace parte de la categoría de los informes financieros, es decir, no son solo estados financieros. Y ustedes allí pueden observar que hay un código QR, digamos, al lado de la imagen. Ustedes pueden básicamente escanear este código QR y explorar el documento en la medida en que vamos conversando y si quieren continuar, pues explorando el documento para que puedan, digamos, analizar la información que quieran revisar. Infortunadamente, el documento está en inglés, pero bueno, en la medida de lo posible intentaré acompañar algunos aspectos principales con respecto a la información sobre el rendimiento de los servicios. Este reporte, o el reporte que estamos analizando en este momento, corresponde al periodo terminado al 30 de julio del 2024. Es el último reporte expedido por parte del Sistema de Salud de Nueva Zelanda, que es el alcance al cual nos estamos dirigiendo. Y esto básicamente es una agencia que lidera la gestión de la atención sanitaria y que es financiada con fondos públicos. Y en el reporte también se incluye información sobre las entidades que el sistema controla. Si miramos el contenido del documento, como les mencioné, es un informe que está dentro de la categoría de los informes financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que si miramos el contenido, podemos ver que en la sección quinta o en el capítulo quinto del documento se encuentran los estados financieros, pero adicionalmente y con una parte significativa dentro del documento hay un estado de rendimiento de los servicios o un estado de desempeño de los servicios.
Ahora, si nos vamos si hacemos un zoom a la sección 4 en relación con ese estado de rendimiento de los servicios, hay diferentes secciones de este informe. Inicialmente, este empieza con una introducción en donde pues, básicamente nos contextualiza sobre los temas que allí vamos a encontrar, pero aquí es importante porque también en la introducción se indican los cambios que ha habido en los indicadores de rendimiento con respecto a los reportes presentados en los años anteriores. Se presenta la regulación con la cual se ha atendido para la presentación de este estado de rendimiento de los servicios. Y aquí este es un tema importante porque en Nueva Zelanda existe un marco normativo un marco normativo local que ha expedido una norma local, es decir, esta norma hace parte del marco normativo que se ha expedido en Nueva Zelanda, y esta norma en particular hace referencia a la preparación y presentación de los estados de rendimiento de servicio, digamos, para las entidades del sector público de Nueva Zelanda. Los que quieran explorar o conocer con mayor profundidad esta norma se llama la PBE-FRS 48. Eso básicamente traduce Public Beneficiary Entity Financial Reporting Standard número 48. Infortunadamente está en inglés, pero pues pueden, digamos, es de libre acceso para los que estén interesados. Adicionalmente, este estado de rendimiento de servicios también presenta algunos indicadores financieros. Perdón, antes de esto, este estado de rendimiento también presenta información sobre la forma en cómo fueron financiados los servicios del sistema de salud de Nueva Zelanda, y para ello presenta, como lo mencioné anteriormente, para el año anterior, los recursos, o digamos, los recursos ejecutados en relación con los servicios que presta el Servicio de Salud de Nueva Zelanda, y para el periodo en curso hace una comparación entre los recursos ejecutados versus los recursos que inicialmente fueron presupuestados. También se realizan una serie de indicadores financieros en donde se desagregan el total de los recursos asignados para el sistema de salud de Nueva Zelanda en diferentes objetivos o subtemas específicos, pues digamos, de este sector. Por otra parte, hay otra sección que indica cómo se está informando sobre el rendimiento, y aquí es importante porque se presenta información sobre las fuentes de información que se tomaron en cuenta para la producción de los indicadores de rendimiento, y adicionalmente corrige o puntual, digamos, resalta los errores en caso de que se hayan presentado errores en los estados de rendimiento de servicio presentados en años anteriores. Nosotros nos vamos a concentrar en los siguientes 2 puntos, y al final hay una sección que hace referencia a indicadores de rendimiento a nivel institucional, lo que quiere decir que no se enfoca tanto en objetivos puntuales sobre el sistema de salud, sino que se enfoca más en resultados a nivel institucional de las entidades que pertenecen a este sistema de salud. Cuando miramos el resumen del rendimiento general del sistema de salud de Nueva Zelanda, ellos cogen todo el sector de salud, o lo que compone el sistema de salud, y lo dividen en 6 objetivos clave. Esos objetivos son servicios de salud pública, atención primaria y comunitaria, servicios hospitalarios y especialistas, servicios de salud mental y adicciones, programas de inversión en infraestructura y otros servicios de salud para el pueblo. Cada uno de estos básicamente representa un objetivo de rendimiento de los servicios, y cada objetivo viene acompañado de una serie de indicadores de rendimiento. Por ejemplo, en el caso de los servicios de salud pública, hay 17 indicadores de rendimiento que han sido definidos para dar sentido a lo que está ocurriendo con los servicios de salud pública. Sobre esos 17 indicadores, 8 no fueron cumplidos para el último periodo, 6 fueron cumplidos, se lograron, 2 son nuevos y 1 básicamente no tiene como un objetivo, digamos, no se ha establecido un objetivo concreto medible, y aquí es cuando pues hacemos referencia a esas descripciones cualitativas de estados deseables a futuro. Y aquí pues básicamente lo estamos representando con una columna independiente. En total, como pueden ver, ahí se presentan 85 indicadores de rendimiento para todos los objetivos definidos en el caso del sistema de salud de Nueva Zelanda. Y finalmente, quiero puntualizar en un indicador de rendimiento concreto. Este indicador de rendimiento concreto hace parte del objetivo de servicios de salud pública, y básicamente
se refiere al porcentaje de niños que han recibido todas las vacunas del calendario correspondientes a su edad antes de los 24 meses de edad. Este caso es muy interesante porque se define un objetivo, es decir, lograr el 95% de cobertura de los niños con todo su esquema de vacunación. Y si miramos los resultados para el año 2022-2023, el resultado fue del 82,4%, es decir, no se logró el objetivo. Si miramos el año siguiente, el último año 2023-2024, fue el 77,3%, lo que nos indica que no solo no se cumplió con el objetivo, sino que además se redujo con el año anterior. Y aquí, digamos, en la parte derecha de la presentación, pues se ve el comportamiento de los últimos 12 meses. Este caso es interesante porque no solo se presenta el indicador de rendimiento en general, sino que además se desagrega, por ejemplo, en grupos poblacionales de Nueva Zelanda. Los maorí, como mencionaba, son las comunidades indígenas, las personas que tienen ascendencia más del Pacífico, ascendencia más, más asiática, y los que no pertenecen a ninguno de los grupos poblacionales anteriores, y allí también se hace un análisis puntual de cada uno de ellos. Y asimismo se hace un análisis con respecto a las regiones de Nueva Zelanda, que son las que presento en este caso. Para los que abrieron el documento se habrán podido dar cuenta que estos indicadores de rendimiento no solo presentan la información que yo estoy mostrando acá, sino que hay análisis adicionales, por ejemplo, sobre datos muy específicos de las ciudades de Nueva Zelanda, y adicionalmente hay información complementaria o revelaciones con respecto a explicaciones de por qué este indicador se redujo de un año al otro. También se presentan descripciones sobre las fuentes de información que se tomaron para desarrollar estos indicadores de rendimiento, y también se incluye información sobre las medidas que se van a tomar de forma de que se corrija, digamos, este comportamiento que se está presentando acá. De esta forma, yo termino con el caso de Nueva Zelanda, pero le doy la palabra a Cintia Catota, que, como les mencioné, va a hacer una presentación sobre la experiencia y los avances en el caso del Ecuador. Muchas gracias. Gracias, buenos días con todos. Un agradecimiento por la invitación a Focal y sobre todo un cordial saludo desde Ecuador. Estamos aquí ya hemos visto un poco del tema de lo que corresponde a la GPR3, la presentación de información sobre el rendimiento de los servicios. Y para mí es un gusto poder compartir los avances que tiene Ecuador. Entonces, si vamos avanzando, por favor, mi querido Esteban, muchas gracias. Pequeña presentación. La siguiente. A ver, como ustedes han visto en las sesiones anteriores que hemos tenido, pues nosotros hemos compartido la experiencia que hemos tenido respecto a los talleres de capacitación que efectuamos gracias a la colaboración y el trabajo que hacemos con la Universidad de Zurich. Hemos trabajado con Andreas, con Durlandi en este proceso, y en el año 2023 pues ya tuvimos la primera visión, la primera revisión de lo que es la GPR3, la información sobre el rendimiento de los servicios. En ese año nosotros hacemos talleres de capacitación con una agenda enfocada en la presentación de la información sobre el rendimiento de los servicios. Una mesa de trabajo en la cual con instituciones vimos la aplicación de la GPR3 en Ecuador. Los conceptos básicamente del taller práctico en lo que nos enfocamos fue en ver los conceptos que hemos visto con Esteban, la eficacia de los servicios, cómo está en el tema de la eficiencia de los servicios, qué resultados requerimos, los indicadores y objetivos de rendimiento, los costos totales de servicios, el rendimiento de los servicios, de lo real y lo previsto. Todos son conceptos que hemos ido viendo a lo largo de la charla del día de hoy. Sin embargo, ya vimos ejemplos en relación a los programas financiados con bonos verdes, programas de inversión e infraestructura para mitigar impactos del clima. Es decir, ya en este taller nosotros hicimos ya el primer análisis de todos los conceptos de la GPR3 e invitamos a entidades participantes. Para la GPR3 hicimos una agenda de 3 días para la GPR1, 2 y 3 e invitamos instituciones que estaban relacionadas con cada uno de ellos. Para la GPR3 pues tuvimos la participación de nuestro Servicio de Rentas Internas por el manejo de impuestos, Ministerio de Educación, por los servicios que presta Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría de Desnutrición Infantil, y hay una dirección de calidad del gasto del MEP que les voy para las siguientes presentaciones un poco a compartir del trabajo que está efectuando sobre este proceso. Entonces, estamos viendo en resumen el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en el año 2023 respecto ya al primer avance en cuanto al análisis de la GPR3 y el taller que hacemos en Ecuador, un taller
con resultados muy productivos que nos enfocaron hacia la siguiente línea, que fue ya para la siguiente, que por favor podemos pasar a la siguiente, mi querido Esteban. Una vez que nosotros trabajamos en el año 2023, como lo he mencionado, con este enfoque de empezar a revisar qué es la GPR3, nosotros ya en el año 2024 empezamos a trabajar ya en la elaboración de la normativa. Una elaboración de la normativa y como estamos viendo en pantalla, pues hacemos ya la guía para la presentación de información sobre el rendimiento de los servicios. Trabajamos ya en esta normativa, analizamos toda la información de Ecuador y lo que ha dicho Esteban, y es muy importante, ¿no? El cumplimiento de la GPR3 no está delimitado directamente relacionada a que la entidad en el momento que no presenta no quiere decir que los estados financieros no están cumpliendo con las normas técnicas de contabilidad gubernamental. Lo hemos escuchado, es parte de los estados financieros. Sin embargo, para nosotros el hecho de no estar presentando en este momento no quiere decir que los estados financieros no están cumpliendo con las normas técnicas de contabilidad gubernamental. Son parte de este proceso y es así que nosotros ya tenemos con la normativa, tenemos la normativa en este momento. Cuando hablamos de los objetivos de aplicación que hemos escuchado, por ejemplo, el rendimiento de los servicios, si hablamos de incremento de los productos relacionados con los servicios, si hablamos en el Ecuador específicamente, por ejemplo, en el Ministerio de Salud estaríamos hablando de cómo se podría informar sobre el número de personas vacunadas. Hemos visto el caso de Zelanda, que nos han indicado en la presentación anterior, y también nosotros podríamos informar sobre la reducción de la mortalidad o el acceso a los servicios de salud en las áreas rurales. Este es nuestro enfoque y es así que estamos analizando la aplicación de los indicadores, en este caso del rendimiento de los servicios. Otro de los objetivos de aplicación que hemos escuchado y también enfocado en el indicador de rendimiento, pues hablamos de los municipios, de los gobiernos subnacionales, gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador. La puntualidad en el servicio, tenemos un servicio de transporte que se podría analizar el costo, en este caso del servicio que tenemos, cómo está enfocado este servicio. En el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la relación del costo-beneficio del mantenimiento de carreteras, una entidad que maneja todo el servicio de carreteras. Y en este caso, no veo la presentación, te dejo de compartir la presentación. No sé si me ayudas, Esteban, por favor. Ya un segundo, lo estoy compartiendo. Sí, muchas gracias. Entonces, como habíamos indicado, pues en este enfoque, bueno, ya me está ayudando Esteban, en este enfoque normativo del año 2024, nosotros ya trabajamos con, en este caso con Durlandi, con Andreas y con Esteban, pues trabajamos en este proceso de la normativa, tenemos ya la normativa y este es el enfoque y cuál es nuestro trabajo interno. En el año 2024 hicimos la difusión de esta guía a las otras áreas relacionadas del Ministerio de Economía y Finanzas, como es el caso de la Subsecretaría de Presupuesto y la Dirección de Calidad del Gasto. Podemos pasar, por favor. Mire, he estado investigando un poco la información que tenemos en otras instituciones públicas, porque ustedes saben y lo han escuchado, el tema de los servicios tiene muchas instituciones dentro de Ecuador y ya hay varias instituciones que ya tienen la recopilación del manejo de los servicios y cuál es el costeo que tienen. Estamos viendo información disponible, publicada, que es información que pueden acceder cualquier país, información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una información que está corroborada con la información de los indicadores del Banco Central. Estamos viendo aquí, ellos manejan las cuentas satélite de salud, son las CSC, que proporcionan información económica detallada de los niveles de atención en los establecimientos del sistema de salud. Esta información es una información económica sobre el gasto y la inversión pública y privada destinada a la prestación de los servicios de salud. Dentro de la ficha metodológica que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ellos ya manejan el indicador general sobre el cual están presentando. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del indicador, que es el gasto de salud, el gasto nacional en salud, y la definición del gasto de salud que está enfocada a todos estos servicios públicos y privados que atienden la salud de la población. Y el indicador muestra el gasto nacional, el gasto de consumo individual y el colectivo de bienes de salud y la formación bruta de capital, las transferencias que se hacen y todo lo destinado al gasto en salud. Podemos ver en pantalla cómo se manejan los indicadores. Es información que se está actualizando. He podido acceder a información del año 2023 y ustedes están viendo la información
información que se hace respecto a los indicadores ya de salud aquí en Ecuador. El gasto nacional en salud pública del PIB, gasto nacional en salud pública, privada, la producción de las actividades en los hospitales público y privado. Aquí manejamos el monto que está asignado en función y hay una relación en este momento de lo que ha ido pasando en el año 2021, 2022 y 2023. Tenemos, si ustedes están viendo en pantalla, el gasto de las instituciones según el nivel de atención, el del primer nivel, el segundo nivel, el del tercer nivel. Los gastos en insumos médicos que tenemos a nivel del sector público que manejamos el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el sector público que lo maneja el Ministerio de Salud Pública y otras entidades del sector público. Estamos viendo el porcentaje del gasto en función de cada uno de estos servicios. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Entonces, también podemos ver que no solo estamos enfocados en los servicios de salud. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos también maneja las estadísticas, por ejemplo, de las construcciones que se hacen. ¿Y por qué es importante? Porque esto está enlazado con el servicio que brindan los gobiernos autónomos descentralizados con los gobiernos subnacionales. A través de la información de los permisos que se otorgan, podemos saber las construcciones o los servicios que se están haciendo a partir de estos procesos. Número de permisos de construcción, edificaciones a construir, el total de viviendas que tenemos en este momento, las áreas que están construidas. ¿Y por qué es importante el indicador? Porque nos permite también medir el servicio que están brindando los gobiernos subnacionales, cuál es el monto asignado e inclusive los porcentajes que están en función de este servicio que brinda. Podemos pasar al siguiente, por favor. Entonces, mire, también nosotros extraemos la información de los servicios de educación. Las cuentas CSE, que son las cuentas satélite de educación, proporcionan la información de los servicios de educación, en este caso del primer infancia, primaria, secundaria, superior, los que favorecen a los datos para poder tener este costeo y ya en primer nivel de los servicios que están y cuál es el gasto que está destinado a cada uno de ellos. Tenemos aquí el gasto nacional en educación, están expresado en millones de dólares, el gasto del consumo de los hogares, el gasto en consumo de los hogares, en función de la enseñanza, la formación bruta de capital fijo en función de la enseñanza, la participación por provincia que tenemos, y aquí podemos ver información que ustedes también, como lo ha mencionado Esteban, es información que es pública, que nosotros también hemos accedido porque ya se puede ver incluso cuál es la producción de cada alumno en función de los servicios de enseñanza por cada uno de los niveles que está. Tenemos la comparación del año y cuál es el primer paso a la información, y la GPR3 nos permite tener este enlace del costo de los servicios con lo que realmente se está invirtiendo, con lo que estamos gastando. Entonces, tenemos ya una base, el INEC versus el Banco Central, y esa es la información a la que estamos enfocados como Ministerio de Economía y Finanzas para empezar este trabajo ya de la conexión y el trabajo que vamos a hacer con el costeo de los servicios. Podemos pasar. Entonces, quiero compartirles cuáles son los avances internos que tiene la Dirección de Calidad del Gasto del MEF, una dirección con la cual nosotros trabajamos directamente, que es el caso de la subsecretaría. Ellos están trabajando en el PPR, que es el presupuesto por resultados. También he visto que en el caso de Perú también están en este proceso y tienen avances. ¿Qué es lo que me permite el PPR? Pues permite vincular la asignación de los recursos presupuestales a bienes y servicios, que son los productos, y a los resultados a favor de la población, con la característica de que deben ser medibles. La GPR3 nos indica que debemos ir midiendo en función de esto, y esto es lo que estamos enfocados con el PPR. En este proceso, nosotros nos hemos enfocado en los programas estratégicos, los programas de sociales. Y en lo primero que se está trabajando con la Dirección de Calidad del Gasto es en 3 servicios principales, que son la salud, la educación y las transferencias. En este proceso, lo que se está haciendo es levantar las matrices de costeo. Estamos trabajando en este momento con el Ministerio de Salud Pública para levantar la matriz de costeo de los programas de vacunación y los programas de desnutrición crónica. Esta matriz de costeo me va a permitir saber cuál es el número de asignaciones en cuanto a servicios que se están dando para estos 2 servicios, que hablemos que es nuestro pilotaje ya y con el cual hemos trabajado e iniciado este proceso. ¿Qué se está ejecutando? Se está ejecutando el informe de necesidades. ¿Cuánto me cuesta el servicio que estoy dando por estos programas? Y una parte importante es la vinculación con la proforma presupuestaria que estamos haciendo y el monitoreo y seguimiento de las metas que se están haciendo.
Y un punto muy importante, el enlace con la estructura del SIGEP. Ustedes conocen que nosotros como Ecuador tenemos un sistema que ya trabaja con un enlace presupuestario contable y con una base de devengado desde hace varios años. Es por eso que en el actual sistema también estamos trabajando con el enlace que se haría de la estructura para este tema de la matriz de costeo y el costeo de los servicios. La base legal que nos va a permitir con este proceso, pues, es a través de la emisión de decretos, acuerdos. Estamos también emitiendo dentro de este proceso las guías de monitoreo y los formatos de los informes y las matrices de costeo. Como ustedes ven, Ecuador ha empezado con este trabajo no de hoy, estamos ya en este proceso y estamos trabajando con instituciones que ya disponen de la información para llegar a tener lo que hemos visto en Nueva Zelanda, pues un informe que muestre ya el costeo como parte de los estados financieros, pero este no es un trabajo solo del Ministerio de Economía y Finanzas, es un trabajo de las entidades que brindan directamente los servicios a la población. Podemos seguir, por favor. Entonces, quiero compartir nuestros desafíos y próximos pasos como subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese trabajo no solo es del ministerio, como lo hemos dicho, se depende de información que recopilan o elaboran otras instituciones. Hay un primer paso. El INEC, el Banco Central, ya iniciaron con este tema de levantamiento de la información del costo de los servicios. Es un primer paso con donde nos vamos a enlazar. Segundo paso, trabajo de la Dirección de Calidad del Gasto a través de la obtención de las matrices de costeo de los programas que tienen, de los servicios que están trabajando con MSP, Ministerio de Salud Pública. Las entidades deben definir y elaborar las matrices de costeo de los servicios públicos. ¿Por qué las entidades? Porque ellas son las del primer nivel que disponen de la información y son la fuente para la obtención de estos datos. La publicación mediante acuerdo ministerial de nuestra GPR3, que está ya bajo normativa de Ecuador y en la cual se ha trabajado. Evaluar cuál es el periodo en el cual se va a ir incorporando la información a los estados financieros. Hablamos de un periodo anual, pero no es un periodo obligatorio, conforme se ha explicado en la charla anterior. La obtención y la consolidación de datos para incorporar la información a revelar de los estados financieros. A través de la obtención de la información y consolidación de estados financieros, vamos a tener como parte de la información a revelar de los estados financieros. Estamos efectuando un trabajo interno con la Dirección de Calidad del Gasto para vincular con presupuesto, lo cual beneficia en este momento a Ecuador por el enlace y la asociación presupuesto-contabilidad. Esta es la información que queremos compartirles respecto a los avances que tiene Ecuador. Hemos visto que iniciamos en el 2023, es un camino largo por el tema del trabajo que se tiene que hacer respecto a la obtención de los datos del costeo de servicios. Y es un trabajo que ya arrancó con el taller 2023, con la elaboración de la normativa 2024 y con el trabajo que estamos haciendo este año con MSP. Avanzamos firmemente con este proceso de manera que los estados financieros ya tengan el informe referente a la GPR3 de la información del rendimiento de servicios. Nuestra ventaja como Ecuador es la asociación presupuesto-contabilidad que les he mencionado, un trabajo que avanzamos y queremos compartir a todo focal. Cualquier tema, siempre nosotros hemos dicho que los avances de Ecuador siempre nos han permitido y de los otros países también llegar a poder tener estas inquietudes que nos llegan siempre, tener este trabajo en equipo, tener este trabajo conjunto y cualquier inquietud que tengan, pues siempre va a ser bienvenida para Ecuador. Asimismo, de conocer los avances que tengan el resto de países respecto a la aplicación que tengan de la GPR3. Gracias por permitirme compartir la información y los avances de Ecuador. Muchas gracias, Cintia y Esteban, por sus presentaciones. Nos han dejado mucho más claros en cuanto a la aplicación de esta norma y con dos ejemplos prácticos ya a los que podemos recurrir para nuestros procesos. Damos la palabra a los asistentes, pueden hacer sus preguntas. Estamos pendientes a si escriben por el chat o si quieren levantar la mano. Parto yo mientras se anima alguien más. Le pregunto a Esteban, sabemos que esta guía práctica como las otras son opcionales, pero nuestros países tienen la facultad de, en nuestra jurisdicción, hacerlas obligatorias.
¿Tú recomendarías tomar ese camino o dejarlo también para que sea de aplicación opcional por las entidades públicas dentro de cada uno de los países? Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Em, Pues en mi opinión, creo que el tema depende más de la experiencia que tiene cada uno de los países con respecto a la aplicación de las NIC-SP en general y segundo, con la presentación de informes financieros de propósito general. Digamos, es muy posible que algunos países hayan contado con experiencia principalmente para el desarrollo de estados financieros de propósito general y en consecuencia pues hayan requerido o hayan aplicado principalmente los requisitos de las NIC-SP, digamos dejando de forma a un lado pues la categoría más amplia que yo les mencionaba de informes financieros de propósito general. En este caso, pues dado que la prioridad son los estados financieros, yo diría que podríamos empezar de una forma voluntaria, pero siempre tendiendo a fortalecer la calidad de la información a futuro y, digamos, para hacerlo después, digamos, de una forma más obligatoria. Ujú. El caso que yo les presenté al inicio de Nueva Zelanda, digamos, como forma de ejemplo, ellos tienen, como lo mencioné, un marco normativo y ese marco normativo tiene una norma específica relacionada a la preparación y presentación de estados de rendimiento o desempeño de los servicios. Y esa norma es obligatoria para las entidades que están cubiertas bajo ese marco normativo. Pero insisto, el caso de Nueva Zelanda es un caso que, pues digamos, se conoce porque cuentan con una amplia experiencia en la aplicación de la regulación contable internacional para el sector público. De manera que, y además tienen experiencia también con la presentación de informes de propósito general. De manera que para el caso de Latinoamérica yo lo dejaría más dependiendo con la experiencia que cada país lleva en relación con la regulación y en relación con la presentación de informes de propósito general. Muchas gracias, Esteban. Uno de los desafíos es definir qué servicios se van a reportar y cuáles son los indicadores. Cintia, aquí entiendo que ustedes con este trabajo bilateral con distintas entidades están tratando de llegar a eso. ¿Cuál va a ser el alcance de estos reportes por servicio? Pero entiendo que después ustedes toman la última palabra. Ustedes van a definir, Ministerio de Economía reporta esto, esto y esto. Por favor, coméntanos si van por ese camino. Sí, gracias, gracias, Gustavo. Sí, precisamente, como les he mencionado, la dirección de aquí de calidad del gasto del MEF inició ya con este levantamiento de las matrices de costeo, iniciando con estos programas, estos 3 programas sociales, de manera que se pueda definir qué parámetros y qué información puede ser recopilada a través de las instituciones y el costeo de los servicios que tienen. Ustedes conocen que este trabajo inició y muchas entidades para ellas es nuevo. Entonces, lo que se ha pedido y se ha establecido los formatos directamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, indicando, mira, tú qué servicios proporcionas, tienes el nivel de atención que estás efectuando, cuál es el costeo y cómo fue tu presupuesto asignado en función de los servicios que estás prestando. Entonces, ese es un poco el trabajo que se está haciendo en función de la proforma presupuestaria que tienen y de la asignación que se hace desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como tú le has dicho, una vez que se obtenga esta información, vamos a tener que trabajar con la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental para ver en función de esos datos cuáles se van a tomar para ser parte como anexo de la información a revelar de los estados financieros que tenemos. Entonces, una vez que se recopile esta información, entrará a revisión por parte de la subsecretaría. Nosotros emitiremos las recomendaciones y comentarios respectivos y una vez que se tenga, pues nuestro objetivo es que ya sea parte de la información a revelar y también pueda ser objeto de revisión por las otras instituciones. Y un punto muy importante sería para nosotros es que la información que el INEC ya tiene en este momento consolidada con el Banco Central del Ecuador también sea una fuente de insumo para nosotros a través de esa información que ellos ya generan, se pueda también enlazar con las otras instituciones y obtener estos datos y también que sean otra fuente más para el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Cintia. Veamos si tenemos preguntas en el chat o alguna mano levantada. ¿Me apoyas, Ingrid, viendo en tu pantalla, por favor? No, no hay preguntas. Bien, tampoco observo.
Bueno, estamos llegando también un poco pasados de la hora de esta sesión. Así que aprovechamos de volver a agradecer a Esteban y a Cintia por sus presentaciones. Muchas gracias por compartir su experiencia y su visión sobre estas materias. También agradecemos a todos los participantes. Esta ya entiendo que sería la última sesión técnica antes de Focal. Bueno, ojalá que la mayoría de ustedes puedan venir a Chile. Acá lo esperaremos con los brazos abiertos. Y tendremos así algunas sesiones de coordinación ya con las distintas instituciones para programar lo que es el viaje y recibirnos acá. Así que muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, Gracias a gracias a todos. todos. Saludos, Feliz día. gracias. Adiós, gracias por todo.